Hey, ¿qué tal, DJ Emprendedores? Te saluda Dante, graficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver algo súper chévere, súper genial, el cual es para que nosotros podamos crear, en este caso, imágenes únicas que lo vamos a poder crear con el poder de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces esto nos va a servir ya sea para publicaciones que queramos crear con contenido único, ya sea para nuestra web, ya sea para cualquier cosa que a ti se te pueda ocurrir, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con la página que la estás viendo, que se llama leonardo.ai, ¿sí? Desde aquí es donde nosotros vamos a poder crear prácticamente, aquí está un ejemplo de como una pequeña muestra de lo que podemos lograr hacer. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a dar clic donde dice Launch App y aquí te dice que, nos va a pedir en este caso que nos registremos. Entonces, bueno, yo aquí voy a colocar mi nombre y también el email para poder ya registrarnos, ¿ya? Entonces, en este caso colocas tus datos y vamos viendo ahí. Entonces aquí dice que listo. Te sale este aviso, ¿no? Dice que un email ya va a ligar. Entonces dice, mientras tanto, vamos a unirnos a la comunidad de Discord. Bueno, vamos viendo. Este es el proceso, digamos, de cómo tú te registras para, en este caso, crear la cuenta con Leonardo ahí, ¿sí? Entonces te sale este aviso que le vamos a dar clic que dice aceptar invitación. Ok. Y ahora vamos a continuar con el proceso. Bueno, me salió una ventana como esta. Entonces, bueno, voy a colocar español. Colocar no video inglés. Bueno, ahí está. Y simplemente le damos clic en siguiente. Y bueno, aquí voy a poner omitir. Listo. Simplemente aquí nos pide estos pequeños pasos. Y aquí te sale esto que dice, entiendo que las imágenes no están generadas en Discord. Ok, y la otra dice, yo entiendo que imagine, estas las prompts, ok. Bueno, estos dos aceptamos y damos clic en terminar. Listo. Y con eso ya estamos, ¿ya? Ahora te dice que debes completar algunos más, en este caso algunos pasos más antes de poder hablar. Ok, entonces voy a poner completado. Entonces dice, para poder hablar aquí, aceptar las normas. Ok, bueno, coloco aquí he leído y acepto las normas. Veo que es un poquito largo o tedioso el proceso del registro, ¿ya? Entonces vamos viendo, una vez que ya hemos hecho eso, dice, debe ser miembro durante al menos 10 minutos para enviar mensajes en este servidor, ¿sí? Entonces aquí simplemente, bueno, vamos a esperar ese tiempo y luego ya volvemos. Y de vuelta ya estamos por acá, ya se cumplió el tiempo de 10 minutos. Es posible que también te haya llegado un correo a tu bandeja de entrada, entonces es como la bienvenida de lo que sería, digamos, de la cuenta. Vas a ver, este es el correo que a mí me llegó, ¿sí? Entonces aquí te va a decir gracias por registrarte. Entonces ahí estamos, ¿sí? Entonces aquí me pide que seleccione el lenguaje. Entonces bueno, digamos que yo quiero español. Ok, y de aquí me dice, ¿se das cuenta que nosotros tenemos que ir siguiendo los pasos que nos va indicando, en este caso Leonardo, para seguir continuando con nuestro registro, ¿sí? Entonces bueno, aquí te dice bienvenido a la comunidad, cómo genero imágenes. Entonces aquí te dice que
para obtener una invitación a la aplicación web se recomienda que vayas a, ¿sí ves? Entonces, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces le damos clic ahí, ya, y aquí nos dice, no, bienvenido, dice, para unirte a nuestra comunidad de Discord sería necesario que nosotros completemos este form. Entonces le vamos a dar clic aquí, le damos que sí, nos va a llevar en este caso a un formulario de registro, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a completarlo. Y aquí estamos, ¿no? Entonces aquí nos dice si es que te has unido por Discord, claro que sí. Nos dice cuál es el nombre de usuario de nuestro Discord y también el email. Entonces, bueno, aquí vamos a completar estos datos, ¿sí? Y luego le damos clic en enviar. Entonces, cuando completamos esos datos, te va a salir, bueno, que se registra tu respuesta. Te sugiero que completes de acuerdo a cómo tú estabas registrado, en este caso con el nombre de Discord, ¿sí? Le colocas ahí todos esos datos y lo envías. Entonces aquí lo que tendríamos es que esperar una respuesta, en este caso de Leonardo, en este caso que verifiquen nuestro registro, y con eso ya podríamos ya empezar a usar la plataforma. Ok, entonces das cuenta que cuando tú acabas de completar ese formulario dentro de lo que era de Leonardo, no es que te aprueban inmediatamente y te llega este correo como lo puedes ver aquí, ¿sí? Ha habido casos de personas que les llega en un par de horas, pero en mi caso personal a mí me llegó este email luego de 5 días. Yo incluso ya me había olvidado totalmente, entonces para mí fue una sorpresa. Entonces aquí ya me dice que ya estoy dentro. Así que simplemente nos vamos a lo que sería la aplicación de Leonardo, ¿sí? Y desde aquí ya nos vamos a poder registrar en base a, o sea, aquí te va a salir que te registres, o más dicho que te logues con lo que sería el correo con el que te habías creado previamente ahí la cuenta. Entonces recuerda mantenerle lo que sería ese mismo nombre de correo. Y ahora sí, vamos a ello. Entonces, estando aquí, voy a dar clic donde dice login. Y aquí, bueno, me sale este aviso que me dice que han actualizado el sistema de logueo. Así que, bueno, voy a poner continuar. Aquí te va a salir esta ventana para que te logues ya sea con el email o con tu cuenta con Google. Entonces, bueno, yo voy a hacer este paso y ya vuelvo. Entonces, cuando ya has acabado de crear lo que sería el logueo, ya nos lleva a esta ventana que tú estás viendo. Y entonces mira, aquí dice que vamos a crear nuestro nombre de usuario. Entonces, bueno, aquí voy a colocar mi nombre de usuario. Veamos que no esté tomado. Ya aquí está validando y listo, ¿sí? Entonces luego te dice en qué estás interesado. Entonces para mí puede ser publicidad, arquitectura, arte, tal vez educación también, stock image, product design, marketing. Prácticamente casi me interesa todo. Entonces aquí ponemos que tenemos en este caso más de 18 años y vamos a dar clic donde dice empezar a usar Leonardo, ¿sí? Entonces Leonardo es una completa maravilla. Más que nada es mucho más fácil a nivel de, en este caso del uso, si tú por ejemplo has utilizado otras plataformas o que lo hacen a partir de Discord, y prácticamente es un relajo porque las imágenes se van mostrando ante el público. Y la ventaja es que aquí cuando tú vas creando esto lo haces de forma personal, es privado. Entonces lo que tú vas creando, lo que vas generando, es de tu propiedad, y tú puedes hacer las modificaciones y cambios que tú quieras en este caso realizar, ¿sí? Entonces eso prácticamente es genial. Y eso es lo que vamos aquí ir viendo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que nosotros podemos ir
haciendo, ¿sí? Y como lo ves es bastante chévere lo que se ve aquí. Entonces esto dice son modo de ejemplo, ¿no? De todo lo que aquí nosotros podemos ir haciendo. Ahora vas a ver que en la parte izquierda aquí te sale esto como que dice 150 y aquí estos son como créditos, digámoslo así, o tokens también como le llaman, y estos se van a ir reseteándose cada 12 horas, ¿ya? Aquí hay una opción que dice upgrade, ¿ya? Si es que yo le doy clic ahí, quiero ver qué me lleva. Entonces das cuenta, esto es para que lo tengas bien claro, ¿sí? Esto de aquí nosotros tenemos prácticamente lo que es la cuenta gratuita como tal, ¿sí? Aquí vas a ver que dice free y nosotros podemos en este caso generar hasta 150 imágenes en esta medida, ya, de 768 por 768, ¿sí? Esto sería para hacer zooms, ¿sí? Y lo otro también sería hasta para remover fondos, 75 por día, ¿ya? Entonces esta es la ventaja, o sea que tú puedes utilizar este plan gratuito, pero también recuerda que tiene es lo que es planes de pago, en el cual si nosotros ya queremos por ejemplo imágenes de hasta 8500, ¿sí? Entonces esto vale 10 al mes. Entonces todos estos diferentes planes que tú vas viendo va a depender también de lo que tú vas a necesitar en el día a día, en el mes, es decir, ¿no? Entonces si es que tú ves que te conviene tranquilamente este plan free, no hay ningún problema. Y si es que tú por ejemplo quisieras otro plan avanzado, simplemente podrías cambiarte. Entonces eso, ¿sí? Ahora, entonces con esto yo que ya hemos visto, voy a regresarme acá a Leonardo y vamos viendo cómo podemos ir creando lo que sería a nivel de la plataforma de Leonardo como tal, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una parte que dice para comunidad, aquí tenemos nuestro personal feed, que prácticamente es donde se iría mostrando lo que nosotros vamos creando, ¿sí? Como ves, yo ahorita no he creado nada, prácticamente recién se creó mi cuenta. Aquí tenemos lo que es la parte que dice training y datasets, ¿de acuerdo? Entonces sería para que vayas ahí aprendiendo. Y aquí también tenemos una parte que dice de modelos, vamos viendo. Ok, ya. Y aquí dice, estas son las herramientas de usuario, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar clic donde dice, en esta parte que dice iMage Generation, ¿sí? Entonces aquí nosotros es donde vamos a poder crear las imágenes, ¿ya? Ahora, mi recomendación, haz cuenta que aquí te dice que tipes el prompt, ¿ya? Entonces, yo en otros videos ya te he explicado, más bien dicho, cómo podemos generar lo que serían los prompts para lo que tiene que ver a nivel de imágenes. Entonces yo aquí a modo de ejemplo voy a irme a acá. Tengo unos prompts ya creados que lo hice previamente en un video y por ejemplo voy a copiarlo, ¿sí? Tal como está aquí, y simplemente me regreso y lo pego, ¿ya? Entonces a mí me ahorra esto bastante tiempo porque yo simplemente, haz cuenta que yo aquí puse para que te des cuenta, yo aquí puse un lagarto verde, pero ¿qué es lo que yo haría? Simplemente cambiaría lo que yo quisiera que se muestre en la imagen y cambiaría las otras partes si es que yo quiero que esté algo modificado diferente a lo que yo quiero, ¿sí? Entonces yo aquí coloqué esto y en la parte de aquí estoy viendo que por ejemplo aquí como queremos que trabaje, o sea a nivel de la generación, ¿sí? Tenemos estas diferentes opciones. Yo le voy a dejarle con la que viene tal de Leonardo Diffusion y luego dice Leonardo Style. Aquí voy a dejarle tal como viene y si es que quieres también puedes añadir prompts negativos, es decir, lo que no quieres que se vea. Yo con el prompt que tengo aquí ya tengo algo detallado y específico, así que le damos clic en generar y vamos viendo el resultado que nos arroja a partir del prompt que hemos colocado aquí, ¿sí? Entonces vas a ver que aquí ya empieza a trabajar en este caso Leonardo y mira estos resultados que nos va arrojando, ¿sí? Entonces haz cuenta que este es como que estuviese flotando en medio de un espacio, ¿sí? Es algo medio ilógico total, pero aquí ya nos tiene generado, ¿no? Entonces mira, a mí digamos que me gustó este de aquí.
vas a ver que te va a crear por lo general lo que sería la 4 imágenes, ¿no? 4 propuestas, digámoslo así. Si yo le doy clic aquí en Prompt Generation, ¿sí? Aquí dice que nosotros podemos crear prácticamente los prompts a partir de la idea, ¿sí? Entonces, bueno, haz cuenta que esto a mí no me haría falta porque yo ya le voy colocando aquí directamente. Entonces, bueno, acá, ¿qué es lo que yo puedo hacer o qué opciones tengo? Por ejemplo, digamos que me gustara alguna imagen de las propuestas que me acaba de sugerir Leonardo. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vas a ver que aquí te salen diferentes opciones. Digamos que si es que te gusta, le puedes darle clic en descargar la imagen. Vas a ver que aquí me sale así en español y tú dices si es que quisieras traducirle, simplemente das clic derecho y le pones traducir al español y con eso ya tienes listo, ¿sí? Entonces, aparte de eso, vas a ver que aquí te sale ver imagen sin zoom. Tú le puedes activar, te va a salir un aviso como que está trabajando, entonces ya vas a ver desde dónde lo puedes ver. También sale esta opción de ver, eliminar la imagen, o sea, eliminar el background. Te va a decir si es que quieres quitarlo, le puedes activarle. También tienes esta opción, desde aquí voy a irme, ¿no? Que si quieres ver imagen de lujo, que sería como otra propuesta, otra alternativa, ya lo vas a ver. Luego te va a salir ver imagen alternativa y también de alta definición. Entonces cuando tú la activas, puede ser que tú no le veas en ese momento y tú digas dónde está, pero al momento cuando ya le dejas activado, en la parte acá superior, ¿de acuerdo? Le das clic y aquí vas a poder ver la imagen original, ¿sí? Si tú, por ejemplo, digamos, bueno, aquí vas a ver que traduce mal, aquí dice sin antecedentes, que vendría a ser sin fondo. Entonces, mira, ahí está sin fondo. Que tú quieres en HD clara y mejorada, entonces ahí está. Entonces, eso es en base a la parte que nosotros íbamos generándole, dándole clics en cada uno de esos botones. Entonces, ahí lo vas a poder ver, ¿sí? Entonces, esto es para ampliarle, ¿sí? Y ahí lo tienes. Entonces ahí lo puedes ir probando, ¿sí? Vas a ver que aquí tenemos esta opción que dice editar en lienzo, que esto nos va a permitir, bueno, ya te voy a indicar más adelante, para ir modificando esa imagen, ¿sí? Entonces es una opción que también viene dentro de Leonardo, y si no te gusta, entonces también puedes dar clic en eliminar imagen, ¿ya? Entonces haz cuenta que lo que nosotros aquí tenemos es en la parte, o sea, esto sería para que te des cuenta cómo funciona a nivel de la interfaz, ¿no? Entonces en la parte izquierda nosotros tenemos todas las opciones que nosotros podemos ir ajustando dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, si es que quieres generar 4 imágenes, 3, 2, dependiendo también del tamaño. Por ejemplo, ¿te acuerdas que cuando te mostraba la tablita de las características de los planes, salía la opción como de 768 por 768? Pero vas a ver que aquí me permite modificar esa medida, por ejemplo de 1024 por 1024, y también yo puedo activar otra medida, ¿sí? En el caso que yo quisiera aquí, puedo escoger esta de acá, y de igual manera también puedo ir jugando con la altura y el ancho dependiendo de lo que yo quiera. Vas a ver que de aquí también tienes esta opción para que tú puedas elegir la proporción de la imagen como tú quieres, si es que quieres cuadrada, si es que quieres 3:4, 4:3, 9:16 o 16:9, que sería para formatos horizontales, ¿sí? Entonces tú en cualquier momento eso tú le puedes modificar, ¿sí? Luego vas a ver que aquí te sale esta opción que sale escala de orientación, que haz cuenta que si es que aquí te sale con el nombre en inglés, simplemente le traduces, en este caso le cambia esta forma, pero aquí te dice con qué fuerza tú quieres que se vaya creando las imágenes a partir de lo que tú le has dado la instrucción a partir del prompt, ¿no? Si ves que se aleja mucho, le puedes reducir. Si quieres ver cambios más fuertes o más resaltados de lo que tú colocaste, entonces le puedes ir aumentando, ¿sí?
Eso, la parte del embaldosado que aquí le traduce, bueno, vendría a ser como el texturizado, digámoslo así, que sería si es que a partir de que tú quieras crear propuestas, si es que quieres ir manteniendo la parte del fondo, entonces eso le puedes activar. Aquí también tenemos esta parte que dice Control Net, dice le permite influir en sus generaciones con imágenes de entrada. Esto sería a partir de una imagen. Haz cuenta que también tú puedes aquí subir tu imagen, por ejemplo de algún modelo o algo que tú hayas visto, y a partir de eso te puede ir creando imágenes que ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces eso es en esencia, ¿no? Entonces das cuenta que desde aquí la parte izquierda es como nosotros podemos ir configurando y ajustando dependiendo de lo que nosotros queramos, y a partir de eso en la parte acá derecha es donde se nos va a ir reflejando las imágenes. Listo, entonces ahora digamos que tú quisieras a lo mejor de las imágenes que te presentó, digamos en este caso Leonardo, crear otras a partir de la misma instrucción. Entonces haz cuenta que este es el prompt que nosotros utilizamos, ¿de acuerdo? Y aquí se utilizó este tipo de, digamos como el motor o el generador de las imágenes, que en este caso es Leonardo Diffusion, aplicando el estilo Leonardo, ¿sí? Entonces, si es que yo quisiera, podría generar de nuevo, pero es posible que me genere resultados parecidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Por ejemplo, si le doy clic aquí en más, vas a ver que aquí me sale el prompt que yo utilicé. Yo puedo, en este caso, copiarlo de nuevo, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar otro tipo de generador de imágenes que son en este caso los mismos que me generan Leonardo, y para que veas qué otros resultados me puede en este caso brindar. Entonces me voy por ejemplo al iGeneration Tool. Vas a ver que aquí tengo estas otras imágenes que son las que yo había creado a partir de lo que era esta idea de acá, ¿sí? Te das cuenta que nosotros estas son las primeras que se crearon, y luego fui sacando otras modificaciones, otras así, y luego ya fui obteniendo este tipo de resultados, ¿sí? Entonces aquí es a lo que iba, que por ejemplo digamos yo puedo aquí copiar el prompt, ¿de acuerdo? Y aquí yo puedo elegir el modelo con el cual yo quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado con Leonardo Diffusion, pero ¿qué tal si yo en este caso voy a trabajar con Stable Diffusion el 2.1, ¿sí? Que este es otro motor generador de imágenes, y si es que quiero puedo aplicarle el estilo Leonardo, o caso contrario ninguno. Y esto siempre va a ser en que tú lo pruebes, ¿sí? Aquí yo voy a querer, por ejemplo, 4 imágenes, o si es que quiero también 5. Voy a escoger en este caso 5 imágenes y voy a dar clic en generar. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa a partir de este otro motor generador de imágenes y las propuestas que te va a ir generando. Entonces de esta forma tú puedes ir creando diferentes propuestas, imágenes a partir de lo que tú vas creando, ¿sí? Entonces mira, aquí me ha creado esto que me parece infantil pero vas viendo que va cambiando dependiendo del tipo de motor con el que se genera. Si es que yo aquí le aplico por ejemplo el estilo Leonardo, voy a dejarle que solamente me cree 4 y le voy a dar clic otra vez en generar, y vamos viendo el resultado que nos arroja, ¿sí? Y esa es la ventaja, ¿no? O sea que aquí mi sugerencia es que tú vayas a ir probando y veas, o sea, por ejemplo, qué es lo que te va brindando aquí, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, esto a mí casi no me ha gustado mucho. Yo creía que iba a tener mejores resultados, pero caso contrario no ha sido así. Entonces yo puedo tranquilamente elegir otro, ¿sí? Por ejemplo, me parece que nosotros elegimos ya. Y aquí yo tengo también, por ejemplo, haz cuenta que nosotros aquí tenemos el Leonardo Diffusion, el que nosotros creamos, ¿no es cierto? Pero aquí vas a ver que también tienes Leonardo Select y Leonardo Creative. Ahora, ¿de qué va a depender que tú escojas el modelo más adecuado para ti? Eso tú lo vas a poder ver si es que nosotros, por ejemplo, nos vamos a la parte de lo que sería de la home, ¿sí? Entonces aquí quiero que tengas bien claro,
Entonces, haz cuenta que estos son los modelos que ya están creados a partir de pruebas que ya se han realizado, que ya han hecho usuarios y todo eso. Entonces, dependiendo del tipo de imagen que yo quisiera generar, me va a permitir utilizar cierto motor o cierto, en este caso, creador de imagen que me va a permitir utilizar. Entonces, das cuenta, si yo quisiera una imagen de este tipo, entonces, por ejemplo, yo le puedo dar clic aquí, ¿sí? Y vas a ver que aquí me brinda la información de lo que aquí se ha creado. Entonces, por ejemplo, aquí me brindan una descripción, también la resolución que se ha utilizado, y en este caso en ellos han utilizado el Stable Diffusion 1.5. entonces con esto a ti te da una idea, digamos, para crear cierto tipo de imágenes, con qué modelo tú puedes ir creando. Si yo le doy clic en estos puntos, bueno, te sale para reportar el modelo, pero tú tranquilamente podrías trabajar a partir de esta, digamos, como este generador que es con Leonardo que han utilizado aquí. Si yo le doy clic aquí, generar con este modelo, haz cuenta que aquí ya se te activa para que tú vayas creando. Ahora, la imagen que tú vayas a colocar aquí va a cambiar, porque no es lo mismo que yo coloque a una persona que coloque aquí un animal. Si ahora yo me regreso, por ejemplo, de nuevo y me quedo con Leonardo Diffusion, que es con el que creé, y ahora haz cuenta que aquí yo le voy a dejarle, este es el mismo prompt, ¿de acuerdo? Y otra vez le voy a ponerle en general. Haz cuenta que estos son los que a mí me generó Leonardo, pero a partir del modelo del generador de imágenes. Ahora, para que te des cuenta, voy a volver a generar y vamos viendo la diferencia, ¿no?, entre un modelo generador y viendo el resultado que en este caso nos arroja. Vas a ver que aquí prácticamente se crea en cuestión de segundos, y quiero ver ahora, por ejemplo, lo que nos da, ¿sí? Entonces, si ves estos resultados que a mí me creó en este caso Leonardo Diffusion, ¿sí?, me gustan mucho más, ¿sí? ¿Y por qué? Porque haz cuenta que para este tipo de composiciones yo creo que este motor me va a servir mucho mejor, ¿sí? Ahora, esto puede variar, como te digo, dependiendo del tipo de imagen que yo quiera ir creando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú ya viste que voy a regresarme a elegir, por ejemplo, este de aquí, que este es como, por ejemplo, como para retratos, digámoslo así. Entonces a mí este prompt ya no me serviría mucho. Entonces yo voy a utilizar aquí otro prompt para que en este caso nos pueda ir generando a partir de este modelo. Entonces haz cuenta que aquí voy a cambiar el prompt, así que voy a copiar en este caso este de aquí, que ya lo tengo previamente creado. Recuerda que si no sabes cómo generar los prompts, tengo un video, te indico cómo lo puedes hacer, así que aquí simplemente lo copio y aquí vamos a cambiar que este es el prompt, y ahora vamos viendo qué resultados nos arroja utilizando este tipo de modelo, ¿sí? Y para que te des cuenta la diferencia entre el uno y el otro, le doy clic en generar, me va a generarme aquí 4 propuestas. Y yo podría incluso trabajar con alguna de este tipo de imágenes, ¿sí? Recuerda que nosotros podemos elegir el tipo de radio de la imagen, como queremos que sea. Si es que yo quiero más ancho o más alto, a lo mejor yo puedo elegir este tipo de aspecto que sea más alto que ancho. Entonces vamos viendo, y así puedes ir jugando con este tipo de valores, ¿no? Entonces le doy clic en generar y vamos viendo el resultado. Listo, entonces mira, aquí ya nos ha creado en este caso Leonardo, ¿sí? Entonces mira, aquí me ha creado con un traje tipo kimono, porque así estaba mismo detallado. Y este me pareció genial, esta imagen, ¿sí? Me gustó. Y haz cuenta que a partir de esto, ¿sí?, te voy a indicar, por ejemplo, cómo podemos ir generando propuestas. Entonces haz cuenta, yo aquí en la parte izquierda, aquí tengo esta parte del Guidance Scale, ¿sí? Aquí está puesto 7, yo voy a aumentarlo un poquito más, por decirte 13, que sea el doble, ya. Y a partir de eso, haz cuenta que yo también, si yo quisiera,
puedo añadirle prompts negativo, pero ahora quiero añadirle el estilo Leonardo y vamos viendo qué otras propuestas nos genera. Entonces le doy clic en generar y vamos a ir viendo el resultado que nos arroja. Listo, entonces mira, ahí ya nos ha generado este otro tipo de imágenes. Aquí por ejemplo me creó dos, ¿sí? Y aquí está otra de acá, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Este por ejemplo no se ve bien, ¿no? Porque es como que están dos cabezas encima del uno del otro. Yo tranquilamente en el prompt podría colocar que no me muestre en este caso como un prompt negativo, es decir, una instrucción que yo no quiero ver, y le colocaría para que no me muestre estas dos imágenes. Pero haz cuenta que esta otra de aquí me gustó y es así, ¿sí? Entonces das cuenta, como yo tengo creado, este es a partir de solo un prompt, o sea, te das cuenta. Entonces das cuenta que yo ahora voy a probar, por ejemplo, con este otro de aquí, que este es otro prompt, ¿de acuerdo? Y yo simplemente me regreso, por ejemplo, donde estaba acá. Bueno, esta no era la de aquí, ¿sí? Y haz cuenta que aquí va la misma mujer japonesa con el cabello negro, pero ahora va a cambiar el ambiente. Entonces le voy a dar clic en generar, ¿sí? Y con eso yo voy a ir viendo las propuestas que me va arrojando en este caso Leonardo. Y listo, entonces mira, aquí ya me ha creado y vas a ver que me sale con estos resultados malos. Sí, entonces das cuenta que, por ejemplo, esta a lo mejor me gustó de aquí, esta también, no, esta no. Estas dos, bueno, ahí se ven bien, pero esto no se ve. Entonces das cuenta, cuando tú veas cosas que no te gustan, simplemente en el prompt yo pongo, por ejemplo, sin dos cabezas. O no, o podemos también colocar esta parte y le damos clic en generar. Esto es más que nada para que veas cómo puedes corregir las imágenes que no te gustan desde una instrucción que te acaba de generar, ¿sí? Entonces mira, a partir de lo que yo le aclaré que no quería ver más de eso, ya me genera este otro tipo de imágenes, ¿sí? Aquí todavía me sigue mostrando otra, aunque este no lo quiero, pero bueno, aquí está mal, ¿sí? Pero esta de aquí está mucho mejor, aunque aquí otra vez me vuelve a generar, ¿no? Entonces, bueno, me podría aquí enfocar para que no me muestre eso, ¿sí? Y es así como puedes ir generando las imágenes, ¿ya? Entonces esto va a depender también con el que tú vayas a ir trabajando, ¿ya? De nuevo, me voy para acá, ¿sí? Me puedo irme a regresarme a lo que es al editor y entonces es cuenta que dependiendo del tipo de imagen que yo quisiera crear, ¿sí? Por ejemplo, me voy a irme acá, ¿sí? Este tipo de modelo lo han trabajado con Stable Diffusion, ¿sí? Y este por ejemplo es como que si fuera un tipo anime, ¿ya? Yo voy a dar clic aquí, ¿sí? Digamos que yo quiero generar a partir de ese modelo. ¿Y qué tal si es que le dejo tal como está? ¿Sí? Porque estoy hablando de una mujer japonesa y va a utilizarme este modelo, va a generarme con esas medidas, o sea, es decir, no voy a añadir nada más, sino que a partir de modelos ya aprobados, y le doy clic en generar. Vas a ver que aquí siempre te va a ir advirtiendo los tokens que tú vas utilizando, ¿sí? Entonces aquí esto me dice que va a usar 4 tokens, bueno, no me importa, así que le doy clic en generar y vamos viendo en este caso el resultado que nos arroja a partir de este modelo generador de imágenes. Listo, entonces mira, ahí ya lo tengo, ¿sí? Y esta me gustó mucho más a partir del estilo que yo quiero, ¿sí? Esta no se ve bien, está mal, o sea, das cuenta que la cabeza es como que está volteada, ¿sí? Este de aquí también me parece interesante y este de aquí está mucho mejor, ¿sí? Entonces mira, aquí mi recomendación es que dependiendo del tipo de imagen que tú vayas a trabajar, ¿sí? Para que te apalanques y no te cueste mucho, puedes ir viendo los modelos que están aquí. Vas a ver que aquí hay algunos, ¿sí? Entonces digamos que tú quieres crear un tipo de imagen que sea de este tipo, entonces vas a elegir este modelo y con eso tú ya vas a ganar bastante
tiempo para que uno estés ahí probando qué tipo de imagen te puede ir generando y todo eso, ¿sí? Entonces mira, si yo quisiera como un tipo de imagen de estas características, tú puedes ir viendo. Si quieres tipo fotografía tipo vintage, o también quieres hacerlo algo como creativo, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, me parece genial para ir creando como tipo personajes, ¿sí? También tienes esta opción de estilos Paper Other Style, si quieres tipo Illustration, para... En este caso sería como crear como una especie de avatares a partir como... esto me parece tan genial, ¿no? Para ir creando como personajes, ¿de acuerdo? Para crear tipo de criaturas, o si te gusta o quieres crear una imagen tipo pixel, entonces vas a ver que ahí lo puedes generar. Entonces, como te das cuenta, yo con esto yo voy a ganarme bastante tiempo, porque dependiendo del tipo de imagen que yo quiera crear, simplemente voy a escoger aquí el modelo, que esa es mi recomendación, y en base a eso tú puedes ir creando, ¿no? Entonces mira, dependiendo del tipo de imagen, nosotros aquí podemos ir creando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que yo quisiera crear, aquí vas a ver que aquí me sale un amuleto, ¿ya? Si yo le doy, bueno, vamos viendo las otras que aquí también tenemos, es decir, las opciones son muy buenas, ¿sí? Y si yo quisiera crear un ejemplo de como un escudo, vas a ver que aquí, este es los diferentes escudos que he ido generando a partir. En este caso aquí te indica que he utilizado el modelo Stable Diffusion el 1.5 con esta resolución, la categoría, todo eso. Y yo puedo darle clic generar con este modelo, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a poder, en este caso, a cambiar el prompt. Y ahora quiero que veas otra forma de cómo podemos apalancarnos a partir de otros prompts, ¿sí? Entonces, haz cuenta que este es el modelo que vamos a utilizar. Voy a regresarme acá, que esta era la imagen con la que yo estaba aquí trabajando. Y aquí estoy en lo que sería en la parte de la home, ¿sí? Y al parecer veo que no me permite utilizar, digamos, dos tipos de, o sea, dos pestañas abiertas en Leonardo. Entonces, bueno, voy a regresarme acá, más que nada para que puedas ver una cosa, ¿sí? Entonces, haz cuenta que aquí estas son las creaciones que han ido haciendo lo que es la parte de la comunidad y todo eso. Yo incluso podría buscar en base a al tipo de imagen que yo estaba creando, que era, o más dicho, que quiero crear, que es esta de aquí, se me fue el nombre, que son los shields, ¿no? Entonces cuenta, yo puedo aquí crear, o más dicho buscar, shields, pongo aquí buscar, y vamos viendo lo que se ha generado últimamente, ¿sí? Veo que no hay cosas medias interesantes de aquí, a partir de este tipo de palabra clave. Entonces me voy a irme a la parte de acá, y déjame ver si aquí podemos encontrar, ¿sí? Perdón, aquí sería shields, y vamos viendo, ya. Ok, estos son los modelos que ya vimos que podíamos seguir, pero por ejemplo, digamos que yo quisiera este de aquí, ya. Entonces esto era lo que te quería mostrar, solamente que o sea, al momento que yo elegí esta opción, te acuerdas que había puesto clic en generar, pero cuando aquí me salen otras opciones, otros modelos, digamos que a mí me llama la atención este de aquí, le doy clic aquí, y haz cuenta que aquí la chévere de esto es que aquí ya está creado lo que sería el prompt, ¿sí? Yo puedo copiar este prompt, y aquí también te sale el prompt negativo, o sea, es decir, lo que uno no quiere que se vea ahí, o a partir de eso puedo crear un remix, ¿sí? Entonces yo voy a añadir esa opción, y vas a ver que aquí ya me ha generado, ¿sí? En este caso me copia y me lleva directamente acá. Entonces aquí simplemente voy a dar clic en generar, y ahora sí vamos viendo el resultado que nos arroja a partir de, en este caso, copiar un prompt y hacer un remix a partir de como un escudo, o en este caso como era una calavera. Aquí le puse como Skull Samurai, se ha quedado, ¿de acuerdo? Y vamos viendo qué pasa, ¿sí? Entonces mira,
¿Sí? Qué interesante. Entonces das cuenta que a partir de imágenes que ya están creadas, nosotros podemos querer ir creando otras mucho más interesantes. ¿Sí? Esta me gustó. ¿Sí? Yo puedo seguir haciendo lo mismo con otras y así puedes ir generando una imagen tras otra y puedes crear variaciones. En fin, como ves, va a depender mucho del modelo con el que se trabaje, del prompt que tú coloques, del prompt negativo también si ves que los resultados no son los más adecuados para ti, ¿sí? Entonces eso para que puedas irlo mejorando, ¿sí? Ahora voy a regresarme a lo que sería a la parte de acá. Y antes te había mostrado, haz cuenta que aquí en la parte del personal feed te va a ir mostrando todo lo que tú has ido generando, ¿sí? A partir de los distintos prompts y todo eso. Esto yo por ejemplo le podría borrar esta imagen, ¿sí? Déjame ver si le puedo eliminarle desde aquí. Vamos viendo. Y ya, ¿sí? Entonces ahí tú te vas a quedar solamente con las imágenes que tú por ejemplo quieras, ¿no? Entonces por ejemplo, bueno, aquí me toca eliminar algunas, ¿sí? Haz cuenta que yo lo he hecho esto así, pero la ventaja de esto es que tú ya en algún momento que tú requieras o necesites, que tú ya has creado, ya sabes que lo vas a poder encontrar aquí, ¿sí? Y bueno, esta por ejemplo, estas también me toca eliminar, pero haz cuenta que aquí esto es lo que nosotros hemos ido creando, ¿sí? Y estas eran las otras que habíamos hecho en un comienzo, ¿sí? Entonces haz cuenta que todo eso te va a ir mostrando. Ahora vas a ver que también tenemos la opción de el iCanvas, ¿sí? Que está en su versión beta, ¿ya? Y cuando le damos clic ahí, quiero ver si parte desde alguna imagen, ¿ya? Entonces me toca, déjame ver, digamos que yo quisiera trabajar, voy a irme por ejemplo a la parte de mi personal feed, ¿ya? Y yo quisiera a lo mejor esta imagen, ya. Entonces quiero ver si es que a partir de aquí me puede llevar a lo que sería la parte de editar con Canvas, y vas a ver que aquí lo tienes, ¿sí? Entonces le doy clic aquí y aquí tengo mi imagen, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos hacer unas modificaciones, ¿de acuerdo? O añadir elementos, es decir, todo eso, ¿sí? Bueno, vas a ver que aquí en la parte izquierda tengo este editor, que esta es una mano que me permite prácticamente elegir todo, ¿sí? Como lo ves, ¿sí? También tengo esta opción que se llama el Select, ¿ya? El Select me permite elegir este cuadradito de acá, ¿ya? Yo con esto aquí tengo un zoom, puedo reducir lo que es la imagen, ¿de acuerdo? Y también, por ejemplo, digamos, voy a moverlo un poquito más por acá, y con el Select, digamos, yo puedo aquí, en esta otra parte de acá, ir generando como imágenes, ¿de acuerdo? A partir de una, por decirte, una muestra de imagen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo he colocado aquí esta parte o este fragmento, y yo tranquilamente podría, haz cuenta, bueno, voy a colocarle más o menos por ahí, y voy a ampliarle para que el tamaño en este caso me genere en esta otra parte de acá, ¿sí? Entonces en base a eso yo puedo colocar aquí el prompt de lo que yo quiero en este caso mostrar, ¿sí? Aquí me tocaría colocar digamos ambiente de espacio, universo, galaxias, planetas, nebulosas, etcétera. Ya vamos viendo qué pasa si es que me puede entender con eso. Entonces aquí le pongo clic en generar y vamos viendo el resultado que nos puede ir arrojando, ¿sí? Y bueno, me generó esto, pero casi no tiene relación con es decir, a nivel de color, a nivel de secuencia, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, esta de aquí, la última, esta está muy bien. Y te das cuenta cómo me puede ir creando imágenes a partir de una muestra,
Entonces aquí ya me creó como una continuación de lo que sería ahí. Y ahí quedó, por ejemplo, genial, ¿sí? Entonces es así como tú lo puedes ir creando. Aquí también tienes esta opción de máscara, ¿sí? Este nos permite seleccionar, digamos, el tamaño de, digamos, como que si fuera un pincel. Entonces haz cuenta que yo, por decirte, si yo ya generé esta imagen, yo voy a irme a la parte aquí de lo que era del select, para dejarle aquí poniéndole un candadito, ¿sí? Y con eso para que no se me pueda mover. Y ahora me voy a irme a la parte de, perdón, de dibujar una máscara. Y haz cuenta que digamos que yo quisiera agregar algún elemento aquí, ¿ya? Digamos este espacio, ¿ya? No importa que sea perfecto. Entonces aquí en el prompt yo voy a borrar y voy a colocar que sea sol, ¿sí? Vamos viendo ahí generar y vamos viendo qué resultados nos arroja, ¿sí? Con esta opción de máscara. Y aquí me pasó una cosa interesante, porque haz cuenta que yo quería crear, haz cuenta como un sol aquí, y se me generó en cambio, o sea, date cuenta que fue como accidental, pero me gustó bastante, porque haz cuenta que como estuvo marcada esta parte, que es este cuadradito de acá, me generó aquí lo que sería, en este caso la palabra que le coloqué, y me cambió lo que sería el fondo de la continuación de acá, y esto me pareció sumamente genial, o sea, asombroso, ¿sí? Así que, bueno, haz cuenta que déjame ver si me permite borrar, sí, ahí está, ¿no? Y bueno, te cuento que vas a ver que aquí está cambiado lo que sería mi fondo, porque por cosas de la vida le moví algún otro elemento que quería añadirle, y por cosas se me dañó, ¿no? Por cosas de la vida. Entonces, bueno, le agregué algún otro elemento que tenía relación, aunque ya no es lo mismo, ¿sí? Bueno, me tocaría hacerlo con un poquito más de paciencia, pero podría ir generando en base a lo que yo quisiera, ¿sí? Ahora, entonces das cuenta que yo le agregué el elemento máscara en la parte de acá, pero no me generaba resultados visibles, porque digamos yo creo, por ejemplo, alguna forma, y ahí se me va a reflejar, pero aquí era que apenas se me mostraba como pequeños cambios y no le veía que valía la pena, ¿no? Pero va a depender y variar del tipo de imagen, eso debes tomar en cuenta. Entonces, eso sí, recuerda también que en el área donde tú vayas a trabajar se va a ir trabajando con herramientas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos yo estoy acá, ¿sí? En Select. Yo, por ejemplo, puedo aquí mover, como ves, este cuadrito, y es en base a eso donde yo quiero aquí trabajar. Entonces, por ejemplo, vamos ahora a probar con la herramienta borrar, y digamos que yo quiero borrar estos dos elementos de aquí, ¿sí? Entonces yo marco, y aquí en vez de colocar algún prompt o nada, o cualquier palabra que yo quiera así, simplemente borro, lo dejo aquí vacío, ¿sí? ¿De acuerdo? Y le damos enter, y con eso ya está borrado. Y una vez que está seleccionado la parte que tú no quisieras que se vea en la imagen, en la parte del prompt simplemente vamos a colocar, por ejemplo, borrar, ¿de acuerdo? Y le pongo clic en generate y vamos viendo qué es lo que pasa. Y bueno, aquí veo que me ha generado como otros elementos. Vamos viendo acá, por ejemplo, ahí vas a ver que en la opción 2 lo ha borrado, ¿sí? Ahí me crea, me ha borrado, pero también me mantiene con esa textura en la parte del fondo. O sea, este es un resultado mejor, ¿sí? Y ya sea el 3 o el 4 le veo muy bueno, entonces ahí le pongo aceptar, y con eso ya hemos hecho, ¿sí? Entonces es así como funciona la herramienta de borrar, seleccionando y colocando, en este caso, que me borre, ¿sí? Aquí también tengo para que me descargue mi obra de arte, que aquí ya lo tengo. Y bueno, le voy a dar doble clic para ver cómo ha quedado, ¿de acuerdo? Así que bueno, aquí tengo la imagen y aquí está, ¿no? Lo que hemos hecho. Aquí lo que veo a simple vista, bueno, es que creo que al momento cuando le generé la otra imagen,
le desplacé un poquito más abajo, entonces aquí me creó este pequeño borde, pero nada del otro mundo porque tranquilamente le puedo cortar, ¿sí? Pero bueno, en esencia es lo que ahí tenemos generado, y es así como funciona esta herramienta del editor de Leonardo. Entonces aquí aquí te dice si quieres, bueno, voy a poner aceptar, sí, es que quiero salir, ok, y listo. Y bueno, eso ha sido lo que tiene que ver con Leonardo. Como ves, tiene bastante potencial, puedes hacer un montón de cosas, y mi recomendación sería que te bases en base a modelos que ya han sido probados, y con eso tú tienes un atajo para que veas, por ejemplo, dependiendo del tipo de resultado que tú quieras conseguir, va a depender también el motor generador, ¿sí? Puede ser que trabajes con Leonardo Diffusion, con Stable Diffusion, con las distintas versiones, y va a depender también de los resultados que tú quieras, ¿sí? Eso, entonces esto requiere también de práctica, que tú vayas probando qué otro elemento le podrías añadir, los prompts. Recuerda que a veces con una o dos palabras que se le agregue un prompt o se le quite, pueden ver, o puedes ver en este caso, resultados totalmente diferentes, ¿sí? Y a partir incluso de una misma palabra, tú le puedes generar una propuesta, y a partir de eso puedes generar otras propuestas, y a partir de eso otros modelos, y así puedes ir generando imágenes, como quien dice, hasta el infinito y más allá. Así que bueno, espero que te haya gustado, ¿sí? Puedes ir probando todo esto que hemos visto. Vas a ver que aquí también hay una opción que se llama Texture Generation. Te cuento que yo le probé, como ves está en versión alfa, y todavía le vi que estaba muy verde, porque vas a ver que dentro del editor Canva también, dentro de la versión beta, había unas cosas que no funcionaban muy bien a nivel de máscara, sí, pero este le probé con objetos a nivel de tipo 3D, y todavía está muy verde. Entonces bueno, esperemos que en futuras actualizaciones ya le vayan mejorando, y bueno, estoy más que seguro que va a seguir esto avanzando a pasos agigantados. Así que bueno, así que pruébalo, sigue ahí creando tus propias imágenes, composiciones, y sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.